Bienvenido a un tutorial más de métodos numéricos donde explicaremos la interpolación de Newton a través del proceso de cálculo en Excel. Para explicar la interpolación de Newton utilizaremos el siguiente ejemplo, donde nos muestran los valores para la variable independiente x de 0.4 hasta 6 y para la variable dependiente valores de 1 a 4. El primer paso es ajustar los puntos de la variable independiente y dependiente a un polinomio de cuarto grado, debido a que el problema nos indica 5 puntos. Para iniciar, vamos a realizar una gráfica que muestra la dispersión de los datos. Utilizaremos esta tabla auxiliar donde tenemos registrado las variables x y y. Insertar, gráfico de dispersión, escojo la primera opción donde muestra los puntos. Y aquí automáticamente Excel nos arroja una gráfica que podemos manipular. Le doy clic a diseño rápido, el cual me permite ingresar títulos para el eje X y el eje Y. En el eje de las X, en el eje de las abscisas, voy a colocar variable independiente. Y en el eje de las Y, variable dependiente. Y como título general, relación entre variables. La gráfica de forma automática nos muestra los valores de uno en uno. Nosotros podemos manipularlos tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Vamos a manipular únicamente el eje de las X. Selecciono el eje de las X, puedo dar doble clic o botón derecho al mouse, dar formato al eje y nos salen las opciones del eje que dice que empiece en el valor mínimo de 0, máximo de 7, pero las unidades van de 1 en 1, vamos a colocar que sea de 0.5 en 0.5 para que se aprecie mejor la distribución de los datos en la gráfica. Entonces, de esta manera hemos colocado la gráfica de dispersión que nos muestra el comportamiento de los datos. Una vez realizado el gráfico, procedemos a determinar las diferencias divididas. Para ello es necesario definir los puntos. Llamaremos x sub 0 y y sub 0 al valor de 0.4 y 1. Llamaremos x sub 1 y y sub 1 al valor de 2.5 y 0.5 y así se procederá a definir respectivamente. Recordemos que la representación de la primera diferencia dividida se expresa de la siguiente forma, tomando en consideración los primeros dos puntos del análisis. Esta diferencia dividida de primer orden corresponde a la pendiente de la recta que toma en consideración los dos puntos del análisis. Por lo tanto, la primera diferencia dividida para el punto x sub 0, x sub 1 es igual a la diferencia que existe entre la variable y de esos puntos, 0.5 menos 1, entre la diferencia de las x 2.5 menos 0.4. Vamos a limitar los valores a 4 decimales y realizamos el siguiente cálculo. Es decir, la pendiente de la recta entre punto 1 y punto 2 está dado por la diferencia del valor de la y 2 menos 0.5 entre 4.3 menos 2.5. Excel reconoce de forma automática la expresión que hemos realizado, por lo que tiendo a seguir la secuencia simplemente haciendo el recorrido de la fórmula. Para el cálculo de la segunda diferencia dividida es necesario incorporar un nuevo punto sin dejar que el polinomio pase por los puntos anteriores.
Para este fin, tomaré en consideración los primeros 3 puntos. La segunda diferencia dividida se calcula de la siguiente manera. Considero la primera diferencia dividida del punto 1 y el punto 2 menos la primera diferencia dividida del punto 1 menos el punto 0. Es decir, la primera diferencia dividida de x del punto 1 y punto 2 es 0.83 menos la primera diferencia dividida de el punto 0 al punto 1. Entre la distancia que existe entre la variable independiente x desde el punto final hasta el punto inicial, es decir, el punto final es el punto 2 y el punto inicial es el punto 0. Entonces sería desde 4.3 hasta 0.4. Realizando el análisis de la segunda diferencia dividida de los otros puntos, tenemos que esta se determina por la primera diferencia dividida del punto 2 y el punto 3, que es 0.785, menos la primera diferencia dividida del punto 1 y punto 2, 0.83, entre la distancia de la variable independiente x desde el punto final hasta el punto inicial. El punto final es 3, corresponde 5 y el punto inicial es el punto 1. Nuevamente, como Excel sigue la secuencia, simplemente arrastro la fórmula a la siguiente celda. Para calcular la diferencia dividida de tercer orden, incluiremos un nuevo punto al análisis, pero recordemos que este se debe ajustar a los puntos anteriores. Es decir, la tercera diferencia dividida desde los puntos 0 al punto 3 es igual a la diferencia que existe entre la segunda diferencia dividida que toma en consideración el punto 1, 2 y 3 menos la segunda diferencia dividida que toma el punto 0, punto 1 y punto 2. Entre la distancia que hay entre el punto final y el punto inicial, es decir, de 3 a 0 con respecto a la variable independiente x. Nuevamente, para calcular la tercera diferencia dividida, pero tomando como punto de referencia desde el punto 1 al punto 4, es igual a la segunda diferencia dividida desde el punto 2 al punto 4, menos la segunda diferencia dividida desde el punto 1 al punto 3, entre la distancia que hay entre el punto final, que es el punto 4, y el punto inicial, que es el punto 1, en relación a la variable independiente. Redondeo a 5 decimales, como lo he estado manejando, y calculamos nuestra cuarta diferencia dividida, la cual incluye todos los puntos, es decir, toma en consideración desde el punto 0 al punto 4. Por lo tanto, se determina a partir de la tercera diferencia dividida desde el punto 1 al punto 4 menos la tercera diferencia dividida desde el punto 0 al punto 3, entre la distancia que existe del punto final x4 al punto inicial 0.4, que representa el valor de las x en el punto inicial. Redondeo a 5 decimales y he calculado las diferencias divididas de primero, segundo, tercero y cuarto orden. De acuerdo con los resultados obtenidos, tomamos como referencia la ecuación polinomial
para la cual definiremos los valores que asumirán a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y en este caso a sub 4. Llamaremos a sub 0 al valor que corresponde a la variable independiente del punto inicial. A sub 1 está definido por el resultado de la primera diferencia dividida, A sub 2 por el primer resultado de la segunda diferencia dividida, A sub 3 por el primer resultado de la tercera diferencia dividida y finalmente A sub 4 para el resultado de la cuarta diferencia dividida. Una vez definidos estos puntos, procedemos a sustituirlos en la función, quedando de la siguiente manera. Esta función puede ser resuelta a través de métodos algebraicos convencionales o bien utilizando software que nos permitan multiplicar los binomios correspondientes. Finalmente, resolviendo la función de cuarto grado que pasa por todos los puntos está dada por. Ahora comprobaremos que realmente esta función se ajusta a los valores originales. Hacemos la sustitución, la cual se aprecia en nuestra barra de fórmulas y nos damos cuenta que para una variable independiente de 0.4 le corresponde un valor de 1. Arrastro los valores para tener la secuencia y compruebo que existe una gran semejanza entre los valores originales y los valores calculados. Finalmente realizamos la interpolación, la cual me dice el problema que para un valor de 5.2, la curva, de acuerdo a la aproximación, nos vierte un resultado para la variable dependiente de 2.75. Con esto hemos culminado una vez más un tutorial de métodos numéricos donde se ha abordado el tema de interpolación de Newton a través del manejo de Excel.